Shalom Alejem. La paz del Eterno sea en cada uno de ustedes. A continuación, los comentarios de la parashá número 2, Noach, significa descanso. Está comprendida por Génesis desde capítulo 6, versículo 9, a capítulo 11, versículo 32, y por la Haftará, Isaías capítulo 54, versículo 1, a capítulo 55, versículo 5. Esta parashá comienza con la frase: estas son las generaciones de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice Rabí Hillá: y tu pueblo todo es de justos. Ellos heredarán el país por siempre, la rama de mi planta, la obra de mis manos con la que me glorifico. Isaías capítulo 60, versículo 21. Dijo entonces: felices los del pueblo de Israel, pueblo que se ocupa con la Torá, cuyas sendas le son familiares y que al seguirlas merecerán el mundo por venir. Pues todos los israelitas tienen una porción en el mundo por venir, por la razón de que ellos observan el pacto sobre el cual se estableció el mundo y del cual está dicho: si mi pacto no fuera observado día y noche, sería como si yo no hubiera designado ordenanzas del cielo y la tierra. Jeremías capítulo 33, versículo 25. De ahí que Israel, que ha aceptado el pacto y lo observa, tiene una porción en el mundo por venir. Además, por eso se le llama justo. Esto lo aprendemos de Joseph, el cual, en razón de haber observado el pacto, es conocido como Joseph el Justo. Rabí Eleazar dijo: el término estos son, como se ha advertido, implica siempre que algo de lo cual se habló antes en el texto no se tomó en cuenta ahora. Y bien, antes está escrito en el relato de la creación que un río salió de Edén para irrigar el camino y de allí se dividió. Génesis capítulo 2, versículo 10. Esa corriente que fluye perennemente entró en el jardín para irrigarlo con las aguas superiores y le trajo alegría, haciéndole producir fruto y simiente para contento universal. Y así la corriente alegró al jardín, como está escrito, y él descansó en el séptimo día. Génesis 2, 3. Así las palabras, estas son las generaciones, implican que esto y no otro trajo productos. De igual modo ocurrió con Noé en el mundo inferior. Noé fue el pacto sagrado abajo que corresponde al de arriba, y de ahí que se lo llame hombre de la tierra. El sentido interno que esto nos enseña es que Noé necesitaba un arca con la cual unirse y con la cual preservar la simiente de todas las especies, como está escrito. Para preservar simiente, este arca es el arca del pacto. Y Noé con el arca de abajo correspondía a una unión similar de arriba. La palabra pacto se usa en conexión con Noé, como está escrito: y yo estableceré mi pacto contigo. Y antes de haberse establecido el pacto con él, no pudo entrar en el arca, como está escrito: y yo estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca. Así, su arca representa el arca del pacto, y Noé y el arca juntos fueron un símbolo de la pauta superior, y como ese pacto de arriba trajo productos, así Noé abajo también trajo generaciones. Por eso se dice: estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo. Seguramente era así según la pauta suprema. Está escrito: el justo es el cimiento del mundo. Proverbios 10:25. Y la tierra se estableció sobre él, pues es el pilar que sostiene al mundo. Así Noé fue llamado Sadik, justo, abajo. Todo esto está implicado en las palabras Noé caminó con Dios, que significan que nunca se separó de él y actuó de modo de ser verdadera copia del ideal supremo, un Sadik, el cimiento del mundo, una corporización del pacto del mundo de paz. Y es así que Noé encontró favor a los ojos de Dios. Perfecto fue en sus generaciones, y esto se refiere a sus descendientes. Las perfeccionó a todas
y fue más virtuoso que todas ellas. Luego las palabras él fue perfecto indican que nació circunciso. Camina delante de mí y sé perfecto, es decir, circunciso. Génesis capítulo 17, versículo 1. En sus generaciones, y no en las de sus contemporáneos, solamente para todas las generaciones futuras que salieran de él. Has de considerar esto. Desde el día en que se creó el mundo, Noé fue el primer hombre adecuado para juntarse en unión con el arca y entrar en ella, y hasta que se juntaron, el mundo aún no había alcanzado una condición estable. Pero una vez que ello ocurrió, se lee: a partir de esto toda la tierra fue desparramada. Génesis 10:32. Estas palabras son análogas a la expresión: y desde allí el río se dividió el jardín de Edén. Génesis 2:10, que indican que desde este punto hubo una división y difusión de la progenie en todos los rincones del mundo. Los dos casos son en todo sentido análogos. De ahí que dice: estas son las generaciones. Seguramente estas, pues fue él quien era el cimiento del mundo y que produjo generaciones para morar sobre la tierra. Rabí Abba se acercó entonces, lo besó diciendo: el león en su potencia horadó a través de la roca y la rompió. Tu exposición es ciertamente la justa, como también cabe deducirlo de las medidas del área. Estas son las generaciones de Noé. Rabí Judá discurrió sobre el texto. El hombre bueno es gracioso y generoso, ordena sus asuntos de acuerdo con la justicia. Salmo 112:9. El hombre bueno se refiere al santo, bendito sea él, pues él es llamado bueno, lo mismo que hombre, como está escrito. El Señor es bueno para todos. Salmo 145:9. Lo mismo que el Señor es un hombre de guerra. Éxodo 15:3. Así, Dios es gracioso y es generoso con el lugar que no tiene posesión propia y que deriva de él su sostén. Esta idea se desarrolla luego en la sentencia: él ordena sus asuntos de acuerdo con la justicia, que indica que a ese lugar se le otorga sostén solamente de acuerdo con la justicia como está escrito. Justicia y rectitud son el fundamento de tu trono. Salmo 89:15. Según otra explicación, el hombre bueno se refiere al justo, Sadik, como está escrito. Digan del justo que es bueno. Isaías 3:10. Rabí Yose dijo que se refiere a Noé como está escrito. Noé fue un hombre justo. Rabí Isaac dijo que se refiere al sábado, pues el salmo de alabanza al sábado comienza con las palabras: es cosa buena agradecer al Señor. Salmo 92:2. Rabí Jiyá dijo: es el Sadik quien produce retoño en el mundo. ¿Quién constituye este retoño? Las almas de los justos, que son el fruto de la obra de la mano del santo, bendito sea él. Rabí Simeón dijo: cuando el santo, bendito sea él, se pone sus coronas, las recibe de arriba y de abajo. De arriba, de la región de la lejanía absoluta. Abajo lo coronan las almas de los justos. El resultado es un incremento de la energía vital de arriba y abajo, que abarca el lugar del santuario en todos los lados y hace que las cisternas se llenen y el mar esté repleto y se provea abastecimiento para todos. Está escrito: bebe agua de tu propia cisterna y agua corriente de tu fuente propia. Proverbios 5, versículo 15. ¿Por qué hablar primero de una cisterna que naturalmente es sin agua y luego de una fuente que es fuente que borbotea agua? En verdad, ambas son una. La primera se refiere a cierta región sumida en pobreza, y así se llama cisterna, y que no posee nada propio fuera de lo que se dé. Esa región se llama Dalet, pobreza, y también la cuarta letra del alfabeto.
Con el tiempo, sin embargo, se vuelve una fuente llena en todos lados con agua borboteante. Entonces tipifica la letra G, siendo llenada desde arriba y borboteando agua desde abajo. Se llena desde arriba en la manera ya explicada, mientras su borboteo debajo es el de las almas de los justos. Según otra interpretación de bebe agua de tu propia cisterna, se refiere al rey David, el cual dijo: oh, que alguien me dé agua de beber de la cisterna de Belén. Segunda de Samuel 23, versículo 15. Y aguas corrientes se refiere a Abraham, de en medio se refiere a Jacob, que representa el centro. Tu fuente propia se refiere a Isaac, al que se llama fuente de aguas vivas. Así, en este versículo hay una referencia al equipo sagrado y honrado de los tres patriarcas, con el rey David asociado con ellos. Como el deseo de la hembra hacia el varón solo despierta cuando cierto espíritu entra en ella y la corriente asciende para encontrarla del varón. Así la congregación de Israel solamente consigue un anhelo del santo bendito sea cuando está impregnada con el espíritu del justo. Entonces su energía se eleva de abajo para encontrar la energía de arriba, de modo de formar una unión perfecta. De esto fluye un contento universal, y entonces el santo bendito sea camina familiarmente entre las almas de los justos. Y bien, todo el retoño del jardín de Edén no surgió del justo, sino hasta que entró en el arca de que se ha hablado y se unificó con ella, con el arca que contenía todo en embrión. De modo similar, Noé, el hombre justo, no engendró retoño para poblar el mundo hasta que entró en el arca en que se reunió toda vida y se depositó aseguradamente, y de la cual luego salió para multiplicarse en el mundo y tener una existencia estable sobre la tierra. Ya me venía preguntando cómo es que el arca, teniendo unas dimensiones muy limitadas, de largo eran 300 codos o 133 metros y medio, 50 codos de ancho o 22.25 metros, 30 codos de alto o 13.35 metros, y tuvo 3 pisos. Pues bien, según Génesis 6, 18 a 7, 16, ¿cómo es que se pudieron guardar en el arca parejas de todo ser viviente que Noah, quien tenía 600 años, no fue él a buscarlos? Todas las criaturas fueron al arca a donde estaba Noé con sus 3 hijos y sus respectivas esposas, animales, aves, reptiles. Al arca ingresaron parejas de todo ser viviente. Génesis 6:19. También tomó y almacenó de todo alimento que se come. Ya podrán ustedes imaginarse, en un poco menos de cuadra y media, pudieron caber tantas criaturas. Más adelante se agrega que en el arca entró toda fiera y según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil y toda ave según su especie, toda clase de criatura voladora. Esto está en Génesis 7:14. Entraron de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida, macho y hembra de toda carne. Génesis 7:15. El Zohar nos da la explicación. Presten atención. Repito lo que habíamos leído hace un momento. Todo el retoño del jardín de Edén no surgió del justo, sino hasta que entró en el arca de la que se ha hablado y se unificó con ella, con el arca que contenía todo en embrión. Lo repito, con el arca que contenía todo en embrión. De modo similar, Noé, el hombre justo, no engendró retoño para poblar al mundo hasta que entró en el arca en el que se reunió toda vida, repito, en el que se reunió toda vida y se depositó los embriones
aseguradamente y de la cual salió para multiplicarse en el mundo y tener una existencia estable sobre la tierra. Baruch Hashem, por esta revelación. Continuamos. Si estas criaturas no hubiesen pasado por el arca, no habrían perdurado en el mundo. Todo esto se planeó según la pauta suprema. Así emergieron del arca allí en la altura. Así emergieron del arca aquí abajo. Y de este modo el mundo tuvo carácter de permanencia que no había poseído antes. De ahí la expresión, y las aguas corrientes de en medio de tu fuente, de lo que es un eco del versículo, y Noé tuvo 3 hijos. Y la tierra estaba corrompida ante Dios. Rabí Judá dijo, ¿qué significa la expresión ante Dios? Significa que ellos perpetraban sus crímenes abiertamente a los ojos de todos. Sin embargo, Rabí Yosé dijo, yo lo interpreto en sentido opuesto, es decir, que al comienzo la tierra fue corrompida ante Dios, es decir, que cometieron sus pecados secretamente, de modo que solamente los conociera Dios y no los hombres. Sin embargo, concluyeron por actuar abiertamente como está escrito, y la tierra se llenó de violencia, lo que indica que no había en toda la tierra un lugar que no conociera sus pecados. Rabí Abba dijo, desde el tiempo en que Adán transgredió el mandamiento de su amo, con mayúscula, todas las generaciones sucesivas se llamaron hijos de Adán, en un sentido peyorativo, como si dijera, los hijos del hombre que transgredió los mandamientos de su amo. Pero cuando apareció Noé, la humanidad se llamó por su nombre, las generaciones de Noé, en un sentido honorable, pues él aseguró para la humanidad existencia permanente en el mundo, él y no las generaciones de Adán, pues Adán había dado lugar a que fuesen arrojados del mundo y muertos. Rabí Yosé le dijo, pero en un pasaje posterior, en Génesis 11:5, está escrito, y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de Adán y no de Noé. Rabí Abba contestó, fue porque él había sido el primer pecador. Mejor fuera para él que no hubiese sido creado para no ser mencionado en este versículo. Atiende ahora, está escrito, un hombre sabio es causa del regocijo de su padre. Proverbios 10:1. Cuando un hijo es bueno, la gente menciona el nombre de su padre con elogio, pero cuando es malo, menciona a su padre con reproche. Así ocurrió con Adán. Él transgredió la orden de su amo, y por eso cuando luego aparecieron hombres que se rebelaron contra su amo, la escritura los designó los hijos de Adán, es decir, los hijos del primer hombre que se rebeló contra su amo y transgredió sus órdenes. Por consiguiente, estas son las generaciones de Noé, estas y no las anteriores, estas que entraron y salieron del arca y produjeron generaciones para poblar el mundo, pero no son las generaciones de Adán, que salieron del jardín de Edén sin traer desde entonces ninguna progenie, pues en realidad si Adán hubiese traído descendencia con él fuera del jardín del Edén, éste nunca se hubiese destruido, la luz de la luna nunca se hubiera oscurecido y todos habrían vivido por siempre. Ni siquiera los ángeles se le hubieran igualado en iluminación y sabiduría, como está dicho. En la imagen de Dios los creó. Génesis 1:27. Pero como por su pecado abandonó el jardín y tuvo descendencia fuera del jardín, los descendientes no duraron en el mundo y no se realizó este ideal. Ahora pasemos a otra parte del versículo 9 del capítulo 6, la parte C, que dice,
Y Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida. Estaba corrompida porque toda carne ha corrompido su camino, en el sentido como se ha explicado. Rabí Hillá invocó el texto siguiente. Y Dios vio sus obras, que ellos apartaron de su mal camino. Jonás capítulo 3, versículo 10. Mira ahora, dijo, cuando los hijos de los hombres son justos y observan los mandamientos de la Torá, la tierra se vigoriza y una plenitud de alegría predomina en ella, porque entonces la Shejiná se posa sobre la tierra y de este modo hay alegría arriba y abajo. Pero cuando la humanidad corrompe su camino y no observa los mandamientos de la Torá y peca ante su amo, entonces empuja la Shejiná fuera del mundo y la tierra queda en un estado corrompido. Pues habiendo sido expulsada la Shejiná, otro espíritu viene y revolotea sobre el mundo, trayendo consigo corrupción. En este sentido que se dice que Israel da fuerza a Elohim, es decir, a la Shejiná, y con esto da mayor seguridad al mundo. Pero Dios no lo quiera. Si Israel se muestra pecaminoso, entonces, según las palabras de la Escritura, Dios se retira encima de los cielos. Salmos 57:6. ¿Por qué? Porque han preparado una red para mis pasos. Mi alma está atada hacia abajo por su violencia y sus odios sin causa. Han cavado un foso delante de mí. Salmo 57:7. La misma cosa ocurrió con la generación del diluvio, cuyos actos violentos condujeron al odio mutuo y al conflicto. Se puede pensar que lo mismo se aplica a la tierra de Israel. Sin embargo, nuestros maestros han asentado que ningún otro espíritu mora en la tierra de Israel, ni tiene ángel guardián alguno fuera de Dios. Hubo, sin embargo, una ocasión en que otro espíritu se posó allí para destruir al pueblo. Esto fue en el tiempo de David, cuando, según está escrito, David vio al ángel del Señor teniendo una espada en movimiento en su mano extendida sobre Jerusalén. Salmo 57:7. Y así vino destrucción sobre el país. Rabí Eleazar dijo, aún entonces fue el santo bendito sea, el mismo teniendo aquí el término ángel, el mismo sentido que en los pasajes, el ángel que me redimió. Génesis 48:16. Y el ángel de Dios apartó. Éxodo 14:19. Que sea para bien o para mal, el santo bendito sea, siempre tiene sobre ello dominio personalmente, para bien, de modo que no sea librado a las manos de los capitanes superiores, y de modo que todos los habitantes del mundo pudiesen avergonzarse a sus malas acciones, para mal, de modo que las naciones no tuvieran la gratificación de ejercer sobre ella el poder. Es verdad que la Escritura dice en un lugar, pues ella había visto que los paganos han entrado en su santuario, Lamentaciones 1:19, y han destruido la casa, de lo cual se puede inferir que si esos jefes extraños no hubieran tenido dominio, no habría sido destruido el templo. Sin embargo, no se ha de acentuar esto, pues la Escritura dice también, pues tú lo has hecho. Éxodo 1:21. Y el Señor ha hecho lo que proyectó. Éxodo 2:17. Rabí Hillá continuó, aquí está escrito en conexión con Noé, y Dios vio la tierra y miró que estaba corrompida. Esto arrastra con el versículo, y Dios vio sus actos, y ellos se habían arrepentido de sus malos caminos. Jonás 3:10. Allí la tierra llamó a Dios, alcanzando hacia el cielo y embelleciendo su rostro, como una mujer que trata de agradar a su marido. Así trató la tierra de agradar a Dios, criando para él hijos justos. Pero aquí, cuando la generación del diluvio no se arrepintió de sus pecados, está escrito,
Y Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, como una esposa infiel que esconde su rostro de ante su marido. Pero cuando la humanidad cometió pecado sobre el pecado abiertamente y flagrantemente, la tierra se tomó descarada como una mujer abandonada, sin ningún sentido de vergüenza, como se dice en otra ocasión, y la tierra se contaminó bajo sus habitantes. Isaías 24:5. Entonces, esta es la conexión aquí. Dios vio que la tierra estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.